R representa la relación que va a retornar. Bueno, esa es la ecuación de diseño. Y aquí podrían haber dos variables que uno podría buscar optimizar. Por un lado, podría buscar determinar cuál es el tamaño que debe tener el reactor, pero mejor dicho, cuál es el menor tamaño que podría llegar a tener el reactor. Y para eso lo que uno buscaría es determinar cuál es el reflujo o el reciclo que se necesitaría para alcanzar ese mínimo tamaño en el reactor, ¿no? O podría verlo desde el punto de vista del tiempo de residencia, ¿no? Porque al final el volumen y el tiempo de residencia están relacionados. Entonces uno podría decir, ¿cuál debe ser la relación de reflujo de tal manera que se tenga el menor tiempo de residencia? ¿O cuál debe ser la relación de reflujo de tal manera que se tenga el menor volumen de un reactor? En ese caso, si hablamos de querer minimizar el volumen o el tiempo de residencia, entonces eso pasa por aplicar la derivada, ya sea el tiempo de residencia o el volumen respecto al reflujo. Porque se entiende que si me dicen que puedo minimizar el volumen del reactor variando el reflujo, eso significa que si yo empiezo a cambiar el reflujo, el volumen va a empezar a disminuir, pero hasta cierto punto. Si sigo variando el reflujo, el volumen va a empezar a aumentar. O sea que hay un reflujo que me da un volumen mínimo. Y en ese punto mínimo, la derivada de la variable dependiente, en este caso el volumen, respecto a la variable independiente, en este caso el reflujo, pues debe ser cero. Entonces, si yo derivo, ya sea el primer término de la ecuación que está en la parte superior, o el segundo, ¿no? Respecto al tiempo, si derivo el tiempo de residencia o derivo el volumen, pues esas derivadas deben ser cero. ¿Y eso qué significa? Significa que esta derivada de esta integral respecto al reflujo, pues debe ser cero. Esa integral tiene una variable, tiene la variable independiente que es el reflujo R. Y no solamente aquí, no solamente acá, también en el límite. Este límite inferior depende del reflujo. Entonces, la variable independiente está tanto acá, ¿no?, en la función que se está integrando, como en el límite inferior de la integral. Entonces, el objetivo aquí es determinar cuál es el valor de R que hace que toda esta integral, o que la derivada de toda esta integral sea cero. Entonces, aquí se genera una función en donde hay un valor óptimo para el reflujo. Si mi objetivo es determinar cuál es el reflujo óptimo que genere el menor volumen de este reactor, eso significa que tengo que derivar esta integral. Efectivamente, ¿no? Tiene que hacer la derivación respectiva. Y en ese caso, lo que se hace es la fórmula de Leibniz. La derivada con respecto a una variable, en este caso con respecto a z, de una función que depende de una variable x y de z, y la integral se hace respecto a x, miren, traten de relacionarlo con la ecuación de arriba, en donde los límites de la integral no son valores fijos, sino son funciones que dependen de z, que es la variable que se está derivando. Entonces eso se resuelve de esa manera, con esa ecuación que está ahí. Tiene tres términos. Se deriva el interior, ¿no? O sea, se deriva la función que se está integrando, se deriva el límite superior, se deriva el límite inferior, y bueno, eso puede ser eso. Eso aplicado a este caso, a esta integral o a esa derivada de la integral de la ecuación de diseño de un PFR con reciclo, sería así. ¿Ve? Aquí también, 1 más R. Aquí está el modelo cinético. El modelo cinético no depende del reflujo, ¿no? Eso depende solamente de la constante cinética, la concentración, la conversión. O sea, depende de esta variable de XA. Pero no depende de R. Y R es la variable que se está derivando, o sobre la que se está derivando. Entonces, ¿qué significa eso? Que habría que, todo esto es la función 1 más R sobre la velocidad. Habría que derivarlo con respecto a R. Es evidente que esto va a salir, ¿no? Sale de la derivada y solo se deriva esto, ¿no? Entonces ahí está facilito. Luego se deriva el límite superior, en este caso de x a f. Pero el límite superior, aquí x a f es la conversión que se busca al final, ¿no? A la salida. Ese es un valor fijo. La conversión a la salida ya se debe conocer. Es como si x a f es una constante, pues. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Es cero.
Entonces esto ya se sabe que este término va a desaparecer, pero no el siguiente, porque en el siguiente se deriva el límite inferior, y el límite inferior sí depende de R. Entonces acá se deriva el límite inferior, que es x a 1, que es todo esto, con respecto a R. Al hacer ese trabajo algebraico, el resultado va a ser este. Acá estaría 0 igual, ya, muy bien, la derivada del integral, que vendría a ser todo esto. La integral desde la conversión intermedia o la conversión a la entrada al PFR, evaluado en el reflujo óptimo hasta la conversión final de la inversa de la cinética, menos, este término ha desaparecido, y solo me quedó esto, y el resultado es simplemente inversa de la velocidad evaluada en la conversión de entrada al reactor, a su vez evaluado en el reciclo óptimo. Por, bueno, esto de aquí, ¿no? La conversión a la salida menos la conversión a la entrada al reactor, que depende del reflujo óptimo. Quiere decir que de toda esta ecuación que está aquí, que es igual a 0, hay una sola incógnita, el reflujo óptimo. Entonces lo que hay que hacer ahora es resolver esta ecuación, ¿no? ¿Cuál es el valor de reflujo óptimo que hace que esta ecuación sea 0? Ese es el reflujo óptimo que hace que la derivada de esto sea 0 y por lo tanto minimiza el volumen del reactor. Ya no hay necesidad de hacer todo eso, ¿no? Desde el momento que a mí me piden determinar el volumen óptimo de un PFR con reciclo, entonces en función al reciclo, o sea, a la variación del reciclo, entonces solamente voy de frente a esa ecuación que está acá abajo. Esta es la ecuación que debo utilizar. Debo resolver esta ecuación no lineal. Ya mucho va a depender de la cinética, ¿no? Si la cinética es sencilla, de primero o de segundo orden, bueno, esto fácilmente se puede resolver esta integral, ¿no? Y habría que ver si es que se podría despejar el reciclo óptimo. Y si no se puede despejar, bueno, se aplicará algún procedimiento numérico para resolverlo.